Muy buenos días, queridos hermanos. Amén. Feliz sábado para todos ustedes. Feliz sábado. Es gozo de mi corazón estar nuevamente compartiendo con ustedes en este día la palabra de Dios. Amén. Es un gozo poder, después de alimentarnos en la mañana con la escuela sabática, después de oír palabra de poder, palabra de entendimiento, poder seguir con ella misma hasta estas horas en este lugar para seguir conociendo de nuestro Dios, para seguir aprendiendo de sus caminos y para que Él siga obrando en nuestras vidas esa transformación que necesitamos para entrar por las puertas de la eterna ciudad. Amén. En el tema de hoy quiero hablar de algo bien debatido, quiero hablar de algo bien difícil, bien incomprendido, inclusive no solo por el pensamiento del mundo, sino también por muchas personas que estudian la Biblia, que siguen a Cristo y que verdaderamente, como se dijo esta mañana, no pueden lograr llegar a comprender claramente el propósito de Dios con la raza caída. Cuando vemos el inicio de la creación, esa hermosa pareja creada en perfección, cuando vemos cómo por decisión propia decide desobedecer a Dios e ir al lugar donde Dios mandó no ir, e ir a la presencia de un árbol donde Dios dijo no vayas, vemos cómo en esa desobediencia entró la elección, entró la decisión, entró en la mente y en el corazón del ser humano creado por Dios el libre albedrío, la libertad para decidir y elegir fuera de la voluntad del que lo creó o de quien nos creó. Cuando vemos que el resultado de esa desobediencia fue la expulsión de un medio santo, es porque el carácter del ser humano, al decidir voluntariamente desobedecer al que lo creó, trae consigo separación. El pecado trae consigo apartamiento de Dios. El rostro de Dios se oculta, porque si Dios sigue mirando a cara descubierta al pecador, lo destruye, porque Dios es fuego consumidor al pecado. Cuando miramos cómo en un medio perfecto como el cielo, el querubín cubridor llamado Lucifer, convertido luego por la rebelión en Satanás, él y todos sus secuaces que le siguieron en el engaño y en la mentira, fueron expulsados de un medio santo, es porque el carácter adquirido por la elección y la toma de decisión voluntaria en contra de la voluntad de quien creó, no puede permitir que el pecado siga viviendo o reinando o permaneciendo en presencia de la santidad. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? Amén. Cuando analizamos allí la palabra de Dios, dice el texto que nos ocupa en esta mañana. Vamos a leer el anterior, el 12 también. El Espíritu Santo tiene una obra maravillosa que hacer y está haciendo hoy para la terminación del plan de la salvación en esta tierra. Y ya empieza diciendo el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación es, ¿qué cosa? Construir. Edificar es construir, edificar es levantar algo que no existía o de las ruinas en que quedó algo. Y el Espíritu Santo quiere perfeccionarnos para la obra del ministerio. Y cuando miramos la obra del ministerio, no es más que la continuidad de la obra que Cristo comenzó en esta tierra, que era mostrarle al hombre el camino de la salvación, mostrarle al hombre el carácter del Padre, mostrarle al hombre el método para que el hombre encontrara el camino a la luz y pudiera salir de la oscuridad, para que el hombre encontrara el camino de la vida y pudiese salir de la muerte. Cuando vemos que los santos tienen que ser perfeccionados para esta obra, tenemos que entender entonces que Dios quiere realizar en nosotros algo que nos lleve de la imperfección que ha producido el tanto tiempo vivir sin Dios o el tanto tiempo sin tener en cuenta el método de Dios, que ahora Cristo tiene que venir en la persona del Espíritu Santo, el otro consolador, la tercera persona de la deidad, para recuperar en nosotros lo que ese pecado destruyó en cada uno de nosotros, para devolvernos esa imagen y esa semejanza que el Creador, allí en el principio en el Edén, implantó en Adán. Satanás quiere hacer su voluntad y lo está logrando. Cuando analizamos, el diablo quiere llevarse al fin de esta historia todos los lauros,
quiere llevarse al fin todo lo que era de Dios, cogérselo para él y dejar a Dios desacreditado y dejar a Dios en ridículo y mostrarle al universo que Cristo vino aquí a perder el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan la película La Pasión de Cristo? Los que la vieron. Hay un momento en que a Jesús lo están castigando allí en el pretorio, lo están haciendo piltrafa. Y aparece el diablo con un niño cargado, pero en ese momento el niño está de espaldas. O sea, el diablo está apareciendo en escena con un niño cargado y cuando el niño se vira tiene cara del demonio. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que quiso decir ese pasaje en la película? Satanás le está queriendo decir a Jesús: ¿para qué te afanas? ¿Para qué te sacrificas? ¿Para qué sufres? Si las generaciones que vienen van a ser mías. Eso fue lo que yo entendí cuando vi la película y lo reafirmé cuando la tuve que volver a ver, porque vienen muchas cosas ahí que no entendí en la primera vez que la vi. Pero cuando yo analizo el conflicto cósmico, la parte que me toca a mí desarrollar, yo me doy cuenta de que Satanás se quiere robar todo lo que Cristo hizo, porque él quiere llegar al punto donde Cristo está. Él quiere llegar a ser lo que Cristo es, pero no puede. Y en ese afán y en esa lucha loca, él ha instruido al mundo para que el mundo se aparte y logre encontrar la respuesta a sus necesidades sin la ayuda de Dios. Pero vemos a lo que el mundo ha llegado. Y cuando analizamos allí, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué nos está diciendo este texto? ¿Podemos tú y yo estar en el mismo camino de salvación, creyendo tú una cosa y creyendo yo otra? No, pero estamos unidos en la fe. Lo importante es estar unidos en Cristo. Lo importante es que el Espíritu obre. Pero si el Espíritu me guía a toda la verdad y tú estás creyendo algo que la Biblia no aprueba, yo no puedo hacer obra de evangelismo contigo, porque a quien primero tengo que evangelizar es a ti. Y tú te pones a pensar y dices: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Creemos todos la misma cosa? ¿Creemos todo de la misma manera? ¿Entendemos la palabra y el plan de salvación como Dios lo dio unánimemente? Y dice: y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay mucha confusión hoy en cuanto al conocimiento de Cristo, de que si vino con naturaleza humana pre-lazaria, si vino con naturaleza humana post-lazaria. Hay una clase de confusión con respecto a la humanidad de Cristo. Cuando Elena White dice: la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. La humanidad, el ser humano, Cristo Jesús, lo es todo para nosotros. ¿Por qué razón? Porque únicamente el Cristo humano puede ser ejemplo para el hombre humano poder salir de su desgracia. Amén. Si Cristo vino con una naturaleza que le permitía tener ventajas sobre nosotros, ya no puede ser nuestro ejemplo. Porque mi ejemplo es alguien que como yo, come igual que yo, anda igual que yo, sufre igual que yo, pasa todo igualito que yo, logra vencer dándome un ejemplo. Entonces digo: si él pudo, yo puedo. Porque no es un extraterrestre. Entonces, cuando yo analizo en el plan de la salvación, dice: a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. Yo puedo llegar a ser un varón perfecto a la medida, oigan esto, de la estatura y de la plenitud de Cristo. Y no se está hablando del tamaño que tenía Cristo, de la estatura, no. Se está hablando en el orden espiritual. Se está hablando en el orden al tipo de persona espiritual, a la estatura de Cristo. Quiere decir, lo que Cristo llegó a ser humanamente en esta tierra, puedo llegarlo a ser yo. ¿Cuál era la plenitud de Cristo? Cuando Jesús dijo: niégate a ti mismo, porque es el ejemplo que me está dando de que Él se ha negado a Él mismo. Lo que yo hago no lo hago por mí mismo, decía Él. La palabra que yo les hablo no es mía. Yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vivió la vida entera negándose, porque Jesús nació con una naturaleza que le impedía hacer su voluntad, en contra de su Padre, en contra del plan que había venido a desarrollar. Y Jesús tenía que estar luchando. Por eso decía que crecía en gracia. Él necesitaba diariamente, dice la hermana White, la correspondiente cuota de gracia para poder sostenerse ante los ataques del enemigo. Yo pregunto: ¿y nosotros lo hacemos? Ustedes hagan un repasito de lo que pasa en un mes o en una semana y vean con cuántos contratiempos se encontraron todos los días, con cuántas necesidades,
con cuántos problemas desagradables. Y yo siempre me pregunto, ¿pero tú te preparaste espiritualmente para enfrentar el día de mañana? No. Entonces no tienes la capacidad, no tienes la facilidad, no tienes el instrumento, el armamento dispuesto para enfrentar al enemigo de la manera en que Cristo lo planificó. Como Cristo vino a esta tierra a desempeñarse de la manera en que el Padre lo planificó. Es el hermano White que no se apartó ni 1 milímetro del derrotero que se le señaló. Así que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto es una palabra que causa problemas en el oído de muchas personas. Porque Satanás ha inculcado en la mente de cada ser humano por siglos que es imposible llegar a la perfección, porque así somos pecado. No nos dice que somos un ser humano caído. No. Tú eres pecado. ¿Y qué puedo responder yo ante alguien que me dice que yo soy pecado? Porque nací, y se aferran al Salmo 51, en pecado me engendró mi madre, me parió mi madre. Y cuando yo analizo la palabra de Dios, dice, no, es que eso no se refiere a que Jesús nació en pecado. Eso se refiere al medio en que nació Jesús. David está hablando del medio, o sea, el medio en que nació David. David está reconociendo que él está continuando el proyecto que el medio de pecado impone en su sociedad o impone en su mente, porque tú llegas a la conclusión de que yo nazco y tengo el privilegio de tomar decisiones, y aun cuando no conozco la palabra de Dios, en tu casa te enseñaron algo de qué cosa era bueno y de qué cosa era malo, de qué cosa era respetar a los ancianos, de qué cosa era cuidar a los niños, respetar a la esposa, al abuelo, a la abuela. A ti te enseñaron una norma en tu casa, que era el estándar en el cual vivías. Y eso tú lo llevas, y tú, aunque hayas conocido la Biblia, tú lo arrastras toda tu vida. Porque a ti te enseñaron a hablar en el hogar, te enseñaron a comer en el hogar, te enseñaron 1000 cosas que siguen arrastrando contigo hasta que te mueres. ¿Qué hace el Evangelio? Mucha gente no sabe qué cosa es el Evangelio. Algunos en la congregación tienen un concepto de qué cosa es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice Pablo en Romanos, poder de Dios para salvación. Poder. El Evangelio es poder para salvación. Y si Jesús nos muestra, porque la palabra de Dios no es más que el resultado de lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ese es el Evangelio del Antiguo Testamento. En símbolos, en fiestas, en rituales, en ceremonias, pues ver el Evangelio en símbolos. Y el Nuevo Testamento no es más que la vida de Cristo hecha letras. Fue el ejemplo que Cristo nos dejó, fue la experiencia de los que siguieron a Cristo por el poder del Espíritu Santo, y llegamos a la conclusión de que el Evangelio es la carta magna que Dios nos ha dejado para apartarnos del pecado. Porque la gente dice salvarnos. El Evangelio es el Evangelio de salvación, y la salvación es el proceso que ocurre cuando tú y yo nos apartamos del pecado. Porque no podemos ser salvos en pecado, tenemos que ser salvos del pecado. Para ser salvos tenemos que salir de ahí, de la cochambre en que Satanás nos enseñó y a nosotros nos gustó. Porque no hay nada más gratificante para el ser humano que complacer constantemente su naturaleza. Y Satanás vive preparando planes para ofrecerme en bandeja de plata toda tentación que a mi naturaleza le encanta. Pero ahora llega el Evangelio, que es poder de Dios para salvarme. Porque Dios me mira desde lo alto y me dice, ¿hace que no saque dónde está? Si yo no intervengo, no hay quien lo saque de donde está. Porque de contra que se está muriendo, le gusta morirse. Porque de contra que está sufriendo, le gusta sufrir, rodeado de complacer sus apetitos, sus deseos, todas esas cosas. Y Dios tuvo que hacer un plan que es un misterio. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia sobre el misterio oculto por la eternidad, que ahora nos es manifestado, que ahora nos es revelado a nosotros los santos? Dice la Biblia. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que practicaba hasta no sé, una iglesia que muchos miembros salían del culto el sábado, iban para los prostíbulos, iban para los baños públicos, aquello que era un desastre. Y Pablo llama a los miembros de la iglesia de Corinto los santos que están en la congregación. Y tú dices, ¿cómo tú llegas a asociar una persona que verdaderamente
en un momento de su vida está errada, perdida, confundida, y tú puedes decir que un tiempito después la persona es santa, aunque no ha logrado la plenitud de la estatura de Cristo. Es que el problema ya, que hay decisión en tu corazón, porque Dios no está mirando la persona que soy en el momento en que me mira, sino está mirando lo que yo voy a llegar a ser con su ayuda y su bendición. Cuando analizamos lo que dice la palabra de Dios, a la luz de lo que me dicen otras personas que creen parecido a mí, la palabra que nos ocupa puede causar temor, desconcierto, porque ¿cuántos se pueden creer perfectos? ¿Cuántos de ustedes se creen perfectos? ¿Puede levantar la mano a alguien y decir yo soy perfecto? ¿Quién no hierra al blanco? ¿Quién en las 24 horas, como decía mi hermanita aquí, 24 horas viviendo en santidad, no comete un error? Ayer me decían, como decía el Salmo, porque no hay hombre, o sea, en el Antiguo Testamento, no hay hombre que no peque. Y yo le digo, yo entiendo perfectamente. No hay hombre que no peque en su condición natural, como se habló aquí hoy. El hombre natural no puede entender ni discernir las cosas del Espíritu. Porque no puede. Porque tiene una mente, como se dijo aquí, embotada en cosas de este mundo. No tiene nada que ver con lo espiritual. Por eso muchas veces nos quitan el ánimo de orar, de estudiar la Biblia, de reunirnos con otros, de preparar un estudio para darle a otro. O muchas veces lo más importante, que como se dijo, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú estés, tengas el ánimo y la disposición siempre de darle testimonio a alguien que necesita. Todo ese embotamiento con el mundo te impide todo eso, porque te quita el ánimo, te quita el deseo. Y cuando yo veo aquí, esta palabra causa problemas, porque nadie se ve perfecto, todo el mundo se ve con defectos, y dicen, no, la Biblia está pidiendo algo para mí que es imposible. Digo, no, mientras tanto tú analices lo que la Biblia te pide mirándote en un espejo, imposible. Pero cuando yo me miro, estoy acabado. Pero cuando yo miro a Cristo Jesús, al perfecto Hijo de Dios, entonces algo empieza a cambiar. Solamente el leer la Biblia todos los días trae que tu lenguaje cambie, trae que la manera de razonar cambie, trae la manera de tratar a otra persona cambie, porque el amor de Cristo, que es perfecto. ¿No han leído por allá por 1 de Juan? Capítulo 4 dice, el perfecto amor de Dios ya mora en el corazón de los hijos de Dios. Por eso no temen al juicio, porque el perfecto amor se ha regenerado en el corazón. Y yo digo, cuando el perfecto amor entra en tu vida, ¿qué pasa con tu vida? Se vuelve perfecta. Porque todo se va a hacer por ese perfecto amor que llega de parte de Dios a nuestra vida a través del Espíritu Santo y que nos va a transformar en nuevas criaturas. Aún los ángeles que nunca pecaron, oigan esto, a la luz del conflicto que se creó en el cielo, aún los ángeles que nunca pecaron pudieron considerarse absolutamente perfectos, ¿saben? Porque había dudas. Fíjense que es un conflicto entre el Dios perfecto por sobre todo, absolutamente, y el querubín cubridor. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. ¿Cuál era el testimonio de Lucifer ante los ángeles? Perfecto. Y el de Dios, más perfecto, pero es una guerra entre titanes ahora. Y tú dices, ¿y quién tiene la razón? Dios dice que lo va a expulsar porque no compaginan con lo que decimos aquí en el cielo. Pero Satanás está diciendo, pero él está equivocado, yo les voy a dar a ustedes otra cosa distinta, con la cual ustedes van a vivir mucho mejor. Había dudas. Como pueden haber dudas en el cielo cuando miran todos los ángeles, los seres no caídos, y dirán, ¿y esos guiñapos de seres espirituales que están allá abajo, que lo que les gusta pecar, van a venir para acá? Cuando un creado por Dios perfecto a metros del trono, siendo querubín cubridor, pecó en su misma presencia, imagínense esos que están viviendo en el pecado por siglos, van a venir para acá con nosotros. Puede haber dudas, y yo puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo fue que los ángeles perdieron el último vínculo de simpatía con Satanás? ¿Se pueden imaginar? ¿Cuándo puede haber sido que los ángeles del cielo perdieron el último vínculo de simpatía con Satanás? Yo creo que cuando Cristo murió en la cruz, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando vieron a su comandante morir por rescatar al ser humano, y ver entonces a Satanás y los suyos tratar de destruirlo, tratar de acabar con él.
ahí el amor fue confrontado con el odio. Ahí decían, entonces el resultado del plan que Satanás nos proponía era eso: odio, rencor, rencillas, asperezas y mucha maldad. Cuando vemos que el perfecto amor, por sobre todo, absolutamente, que representa a Dios, se enfrentó con el odio y con las malas pulgas que tenía Satanás en ese momento. El que era perfecto en todos sus caminos, dice allí, fue demostrado ante el universo entero que estaba completamente errado y que por su culpa todo lo que había ocurrido en el planeta hasta ese momento había venido. Así que cuando analizamos allí, Dios estaba en lo cierto cuando decidió combatirlos y expulsarlos del cielo. Pero los ángeles pudieron haber quedado con duda, pero los están expulsando. Los están expulsando. Tú y yo podemos sacar conclusiones porque tú y yo tenemos conocimiento del mal, pero los ángeles no tienen conocimiento del mal. Los ángeles no podían saber cuál era el resultado del destino que estaba proponiendo Satanás. No podían saberlo. Nadie se los había mostrado. Pero ahora nosotros sabemos por la historia bíblica y por la historia humana, desde que nacimos hasta hoy, todo el mal en que ha incurrido el planeta por cuenta de personas, dirigirlos sin la presencia del poder de Dios. Cuando analizamos allí, por eso debemos ser pacientes, porque Dios obra maravillosamente, pero a su tiempo, no al nuestro. Es a su tiempo. Tenemos que tener paciencia de santos, porque Dios va a cumplir su palabra. ¿Tú crees en sus promesas? Amén. No te adelantes. Abraham, por adelantarse, se acostó con Agar la esclava y trajo el hijo que supuestamente Dios había prometido. ¿Pero ese era el que había prometido Dios? No. Hay que tener paciencia. Se le prometió a Sara, mira, el más grande va a servir al más chiquito. Pero Jacob no tuvo paciencia y Sara menos todavía. Y le dijo, espérate un momentico, espérate. Vamos a preparar esto. Tú te pones la ropa de tu hermano y tú los perfumes que se echan, no sé, tú te presentas ante tu padre, lo vas a engañar porque ya el pobrecito viejito no ve. Y vamos a usar el subterfugio mismo que Satanás usa. Porque en eso se metieron a engañar. Por eso el nombre Jacob ya lo traía puesto de antemano, porque Dios conoce el fin desde el principio. Y uno analiza y dice, ¿se echó a perder el plan o no se echó a perder el plan? Fue víctima Jacob de 20 años de explotación, de humillación, de maltratos por parte del avance suegro. 20 años tuvo que sufrir aquello que él hizo mal por no esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo digo, el mayor va a servir al menor. O sea, Esaú iba a servir a Jacob de todas maneras. ¿Se dan cuenta? Pero mira cómo tuvo que pasar tiempo de terribles situaciones para que se pudiera encontrar al fin en aquel abrazo de su hermano que venía a matarlo. Pero que Dios en su infinita misericordia obra de tal manera que me muestra ahí lo que va a hacer en el tiempo del fin con sus hijos también. Cuando analizamos aquí dice, aún los planes de Dios son perfectos. El universo creado y no caído en pecado tuvo que esperar. Los ángeles tuvieron que esperar siglos hasta la cruz, donde pudieron ver y constatar atónitos la respuesta del hombre hundido en pecado en las garras de Satanás, en contra del amor perfecto de un Dios que lo dio todo para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Amén. ¿Se dan cuenta que una obra maravillosa se tiró por el suelo? Satanás es experto en eso, experto en desacreditar. Aquel que viene con el ímpetu de traer un bien por sobre todas las cosas, Satanás desfigura la obra de esa persona y la hace ridiculizar delante de los hombres. Y el bien que venía a traer, ahora es mal recibido. Allí pudieron entender más claramente el desarrollo de un carácter lleno de odio y de maldad en ese ángel caído contra todo el bien y la misericordia que Dios, el Padre, les enviaba por amor a la descendencia de Adán. ¿Se quitaría la posible duda en los ángeles? Yo creo que sí, es mi opinión. Creo que a partir de la cruz los ángeles no quedaron con dudas. A partir de ese momento Satanás no pudo presentar más su persona ante las cortes celestiales como representante del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Cristo lo había vencido. Ya había otro representante. Gloria a Dios. Amén. Ya había otro que nos representaba y ahora estaba delante del trono del Padre, no solo representándonos como raza humana, llevando cuerpo humano delante del Padre, sino defendiéndonos, abogando por nosotros, supliéndonos para nuestras necesidades espirituales y materiales desde allá, a través del otro igual a Él, del otro único igual a Él, que es nuestro Señor Dios Espíritu Santo, que es el que está hoy con nosotros aquí, es el que Él dejó en su lugar. Muchos no entienden que Cristo renunció a su omnipresencia
para poder llevar a cabo el plan de la salvación y rescatar lo que Adán perdió. Pero a través del Espíritu Santo, la tercera persona, que esa tercera persona lleva en sí la plenitud de la deidad, a través de esa persona Cristo está en todos los lugares. A través de esa persona que es el Espíritu Santo, el Padre está en todos los lugares. Amén. A través de esa persona, el Padre y el Hijo están haciendo el plan de la salvación en esta tierra hoy con nosotros. Y uno se pone a pensar, y si a partir de ese momento, Cristo ya triunfador en el mismo terreno donde Adán cayó, ahora teníamos un nuevo representante de este mundo que nos traía una nueva oportunidad para que pudiéramos nosotros también, bajo las mismas circunstancias que Él, poder vencer al maligno como Cristo lo hizo. Y esto es lo que parece imposible para muchas personas, que podamos hacer las mismas cosas que Cristo hizo. Cuando Cristo en su palabra dice, aún cosas mayores vosotros haréis. Y lo podemos entender. Lo que pasa es que somos muy malos. Como se decía que muchos conocen la Biblia, muchos conocen la teoría de la Biblia, pero en la práctica, en la vida, no lo hacemos. La palabra perfección horroriza y produce escozor auditivo. Pero tenemos que enfrentarla, tenemos que mirarla fijamente y poder llegar a comprender y entender con claridad toda verdad concerniente a esta palabra. Si el pecado te hizo imperfecto, el Espíritu te puede devolver la perfección. Y yo veo desde el punto de vista bíblico y evangélico, como yo explicaba ayer, que la perfección bíblica no es más que volver a obedecer a Dios. Volver a obedecer a Dios. Ahora, pero para volver a obedecer a Dios, después que estoy acostumbrado a vivir en el mal, en la mentira, en el engaño, en todo lo que ustedes saben que el pecado nos lleva, tenemos que sufrir. Tenemos que coger ese material ya dañado y volverlo a poner en el horno, o volverlo a cincelar, o pasarlo por el torno, porque hay que darle una imagen. Hace muchos años un señor que se llamó Rafael Sánchez me decía, el reino de los cielos tiene una llave. Como cada llavín tiene una llave, ¿no es verdad, César? Cada llavín tiene una llave, que si no es esa no es la que lo abre. Y si la llave del reino de los cielos es Jesús. Y para poder entrar, para poder abrir las puertas, los portones del reino de los cielos, poder entrar, tenemos que ser semejantes a esa llave. Porque se nos va a probar. Si nos falta un pin o un dientecito en la llave, no va a poder abrir el cerrojo. Tenemos que estar completos en Cristo. Y tú pones a pensar, tú dices, para poder hacer lo que Cristo hizo, yo tengo que copiar su modelo. A ver, Jesús, ¿qué tú hiciste cuando estabas en esta tierra? ¿Qué tú hiciste? Porque de seguro tenías deseos como los que los tenía yo, porque tú tienes una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Aunque Jesús nació en santidad. Jesús nació santo, porque el ángel lo anunció, el santo ser que van a ser. Pero van a ser también arrastrando de su madrecita, de María, genes que llevaban 4000 años ya andando y vagando en el pecado y en la maldad. Genes totalmente deformados ya por un comportamiento lejos de Dios por siglos, en la arrogancia, en el orgullo, en el desprecio. Y tú dices, a eso tuvo que enfrentarse Jesús. Jesús tenía que estar aplacando la voz y el grito de su naturaleza, negándose todos los días para complacer con gozo la voluntad del Padre. Amén. Eso es lo que me enseña la Biblia. Dice allí, por ejemplo, la definición de pecado con respecto a la perfección, porque no podemos entender esta palabra si no ponemos en su lugar ciertos conceptos bíblicos, como la naturaleza de Cristo. Cuando tú niegas que Jesús vino en carne humana y participó de carne y sangre así como nosotros, cuando tú niegas eso, estás negando tu entrada al reino de los cielos, porque no hay otro método de salvación que el Cristo humano nos ofrece a través de su palabra, a través de su vida. Es difícil de entender, porque idealizamos tanto a través del pensamiento humano por siglos que Cristo era pulcro, inmaculado, santo y perfecto. No, que participara de la carne humana en pecado, o sea, caída. No, eso es imposible, eso no puede ser. Pero si Cristo viene con una naturaleza que no es la mía, no puede ser mi ejemplo. Estoy cansado de analizarlo yo, de decírselo a otras personas. Y yo quería llegar a la conclusión de que si verdaderamente no ponemos ciertos conceptos en su nivel, la perfección nunca la vamos a llegar a entender. Cuando se culminó el Congreso de Minneapolis en 1888, los líderes religiosos adventistas del séptimo día expulsaron al Espíritu Santo de aquella reunión. Todo había concluido y el Espíritu Santo había quedado expulsado.
El Espíritu Santo se había valido a través de dos jóvenes que tal vez no los tuvieron en cuenta por su juventud, o tal vez no eran tan influyentes en la iglesia en aquel entonces. Yo no sé, porque no viví la época. Pero sí sé que la hermana White dijo que nos habían traído el mensaje más lindo, el mensaje más hermoso que Dios podía haberle dado al ser humano para que la lluvia tal día cayera y para que la obra terminara. Y yo pregunto, ¿estamos siendo sellados hoy en esta hora? ¿Qué está haciendo el ángel sellador mientras aquellos otros 4 ángeles en símbolos retienen los 4 vientos? ¿Qué está pasando? Está ocurriendo en esta hora una obra de sellamiento, pero esa obra de sellamiento tiene que ver directamente con lo que está ocurriendo en el santuario celestial. ¿Y qué está ocurriendo en el santuario celestial? Hay un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, no al estilo de los levitas en esta tierra, que se llama Cristo Jesús. Está haciendo una obra de purificación. Y una obra de purificación, ¿qué cosa es? Es una obra en la cual cada escoria, cada partícula de escoria, de suciedad, está siendo arrancada de alguien. Cristo espera que en un momento determinado ya su pueblo no tenga que clamar por más perdón, porque su carácter conformado a la imagen de Dios ya no necesita pedir perdón, porque se ha acostumbrado tanto a hacer el bien y la voluntad de Dios, que eso es lo único que desea, eso es lo único que anhela, y a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Y cuán difícil lo vemos? Este tema es difícil de analizar porque todo el mundo se ve imperfecto. Yo le decía a alguien ayer, en una conversación, le digo, cada vez que cojo la Biblia y la abro, lo que veo de mí es un desastre, es un desbarajuste, y no le veo forma por ningún lado, a no ser que yo busque a Cristo, y entonces el Padre pueda ver a Cristo en mí. Entonces sí, entonces ya yo tengo una forma que vale la pena. Pero mientras el Padre me mire como estoy, yo estoy condenado, y cuando Cristo aparezca yo voy a ser destruido. Cuando yo analizo la palabra de Dios, si tú crees estas dos opciones, o sea, hay dos opciones, si tú crees una de ellas, vas a estar bien parado en cuanto a si puedes llegar a ser perfecto o no. ¿Saben que hay mucha gente dentro de la iglesia adventista que cree que va a ser perfecta cuando Cristo venga por segunda vez? Porque ellos han creído que es imposible ser perfectos en esta tierra. En la Biblia yo leo, en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 17, dice allí que nosotros somos en esta tierra como Cristo fue. Y por otro lugar, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y yo digo, ¿se volvió loco Pablo? Pues el Espíritu Santo le hizo ver una cosa distinta. Si tenemos la mente de Cristo y somos como Cristo en esta tierra, ¿qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que hay personas que han decidido caminar en el derrotero de Jesús. Y que al entrar en las huellas de Cristo, a caminar donde quiera que Él puso una planta, yo pongo la mía. Entonces Satanás no tiene lugar en mí. Porque yo estoy pisando donde Jesús pisó. Yo estoy caminando como Jesús caminó. Satanás no tiene lugar en mí. Cada vez que ocurre algo me llama la atención. Cada vez que pasa algo me llama la atención. Quiero copiar de fulano, quiero copiar de mengano, quiero tener lo que mengano tiene. Y tú dices, es que la mente está constantemente activa a complacer la naturaleza con que nacimos. Pero ahora Dios se aparece y dice, yo tengo otra. ¿Tú entiendes el Evangelio? Yo pregunto, porque ayer salió colusión. El hombre de Romanos 7, el que nunca puede llegar a hacer lo que quiso. Él lo desea, él lo vislumbra, porque dice, el deseo que quiero hacer, nunca termino haciéndolo, sino termino haciendo aquello que no quería hacer. ¿Ustedes creen que ese cuerpo de muerte tengamos que seguir arrastrándolo hasta que Cristo venga y Cristo nos lo va a quitar? Me estoy refiriendo a la mente. Me estoy refiriendo al carácter del ser humano, no al cuerpo. Porque muchos confunden la cita de Elena White del día 13 de marzo en la matutina Maranata, el Señor viene. Cuando dice el toque final de la salvación, el toque final de la redención. Y la gente dice, no, eso es el toque final de la salvación, eso es Cristo va a arrancar la naturaleza pecaminosa de ti. Y yo leo en la Biblia que dice que el cuerpo de la vergüenza nuestra será cambiado en el cuerpo de la gloria de Él. Está hablando de cuando Cristo venga, lo que va a cambiar, ¿qué cosa es? Está diciendo, esto corruptible se vestirá. ¿Qué es lo que se viste? El corazón, el cerebro, se viste el cuerpo. Aunque estés hablando parabólicamente. Y tú dices, hay un momento en la vida en que tú escoges, por voluntad propia, servir a Dios. Y cuando tú escoges servir a Dios es porque en conciencia has despertado que todo lo que te rodea es malo. Y cuando empiezas a accionar conforme a la voluntad divina, llegas a la conclusión de que tienes que apartarte. Y la obra de apartarte no es automática, no es por acto de magia, no. Lleva sacrificio, lleva a emprender un camino de sufrimiento,
porque muchas veces ni hasta tu propia familia te va a entender. Lleva que te boten del trabajo, porque cuando tú le digas al jefe, mira, yo trabajé hasta el viernes pasado, hasta la semana pasada, el sábado, pero a partir de hoy he decidido no trabajar más el sábado, quiero honrar y glorificar a mi Dios que me manda a reposar ese día. Y el jefe te va a mirar como si fueras una mala palabra. Va a decir, pues mira, pasa por la caja, recoge y vete. Vas a pasar por 1000 situaciones difíciles. Pero dice la palabra de Dios que Jesús fue perfeccionado en la aflicción. Para cumplir con su obra en esta tierra, fue perfeccionado en el dolor. Y ahora yo digo que soy seguidor de Cristo, pero tengo que estar en un hotel 5 estrellas, allí con servicio de habitación, acostado en una cama de esa en la piscina. Le digo, no, eso no es así. Eso no es así. Seguir a Cristo es decidir locamente para el mundo ir en contra de la corriente. ¿Quién se ha puesto a nadar en un río en contra de la corriente? Yo lo he hecho. Muchas veces allá en Cuba, cuando nos vayamos a los ríos, nadar en contra de la corriente del río. Es como que esforzarte sin lograr nada. Tú braceas y braceas y te estás en el mismo lugar. A no ser que nades diagonal. Pero en contra de la corriente, difícil. Cuando uno analiza que cuando uno se somete a Cristo, le van a venir para arriba dificultades, Pablo dice, pero gózate. Gózate porque el sufrimiento no viene de tu mal comportamiento, tu sufrimiento viene de tu seguir a tu Creador, Amén. a tu Salvador. Amén. Por ejemplo, si tú crees que vienes siendo pecador desde que naces, ya vienes condenado desde que rompes la matriz de tu mamá, ya eres pecador, entonces tú no tienes más remedio que esperar perfección hasta que Cristo venga. No tienes más remedio. Entonces cuando yo analizo esta doctrina, que hay que esperar a que Cristo venga, entonces veo la Biblia todo distorsionada, veo que pierde todo el vínculo del sentido de salvación. Porque entonces pregunto, ¿y para qué la gracia? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo entonces si tengo que esperar a que Cristo venga? Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en este momento en la tierra? Si yo tengo que esperar a que Cristo venga. Ninguno. Entonces, si el pecado abunda, sobreabunda la gracia, ¿para qué? ¿Para qué? Si es cuando Cristo venga. Pero ahora llego al santuario y veo el juicio. Y digo, Señor, pero llega un momento en que la gracia cierra y tú abandonas el santuario y no queda más abogado defensor, ni nadie más que perdone tus pecados por su sangre. Entonces, los que permanezcan pecando hasta que Cristo venga, ¿qué pasa con ellos? Se pierde. No entiendo nada. Es que no entiendo cómo ellos entienden eso. Es lo que me pasa. Y cuando yo analizo, si crees que eres pecador por naturaleza, o sea, que has nacido pecador, entonces para ti no hay victoria sobre el pecado. Y no podrías alcanzar la perfección hasta la segunda venida de Cristo. Entonces ahí, solo ahí, en ese momento, es que podrás ser perfecto. Y yo pregunto, ¿qué trae aparejada esta manera de creer? Dice, no nos vamos a preocupar tanto por la santidad, sino por la justicia, la justificación. A mí me interesa andar justificado, pero me entero por otros lugares de cosas que van en contra. Ayer yo decía, pero es que hay muchos cómodos y asegurados ya de que van a ser salvos sin santidad, solo por la justificación de Dios. No, yo te justifico. Tú estás pecando porque, imagínate tú, eres pecador por nacimiento, pero yo te justifico. ¿Por qué? Porque tú decidiste ir a la iglesia. Porque tú decidiste apartarte de la vida que tú llevabas y ahora vives una vida de iglesia. Porque si vives la vida de Cristo tienes que ser santificado. Tal vez una vida de iglesia, no sé, pero la vida de Cristo es santificación. Dice, y ahora porque todo esto ocurrirá cuando Cristo venga, toda manera de pensar y de ver la perfección en la segunda venida de Cristo, echa por tierra la preparación para recibirle gloria, echa por tierra la obra de Cristo en el santuario celestial, en el proceso del juicio, donde el santuario y nuestros caracteres tienen que ser purificados, dice aquí, obligatoriamente. No es opcional, es obligatoriamente. Echa por tierra el ejemplo de Cristo, su vida en esta tierra, su muerte en nuestro lugar. Dice allí, dice, anula tantos textos bíblicos que se despoja el Evangelio del poder transformador de sus palabras. Dice, se invalida la obra del Espíritu Santo en su función de reproducir el carácter de Cristo en la vida de sus seguidores. Se descalifica el papel de la gracia salvadora en devolver la imagen y semejanza con Dios que el pecado destruyó. Cada vez que analizamos esto, miren cuántas cosas se desconfrontan, se destruyen. Y yo pregunto, Satanás se sigue riendo porque al ser pecador lo que hay es que presentarle algo que tenga que ver con su bienestar espiritual, pero que no se parezca tanto a lo que la Biblia dice.
sino que se parezca mucho al pensar que tiene el mundo sobre la Biblia. Me he dado cuenta de eso. Podemos ver que se invalida la obra del alfarero. Quiere decir, el alfarero está jugando con el barro hasta que Cristo venga. Se fue por aquí, lo vuelvo a coger por acá, lo deformo yo, lo vuelvo. Nunca va a salir un vaso de honra antes de la venida de Cristo. ¿Qué hago entonces? Vamos a buscar aquí. Tengo aquí unas cosas que copié. En Sermones Escogidos, página 209, en el párrafo 1 dice: la justicia de Dios nunca cubrirá un alma manchada por el pecado. ¿Ustedes están oyendo eso? La justicia. Los que están justificados, viviendo en pecado, porque creen que no van a ser perfectos nunca. Dice aquí, la justicia de Dios nunca cubrirá un alma manchada por el pecado. Este es el Cordero de Dios, dice Juan 1, versículo 29, que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿quita Cristo el pecado del mundo? ¿O lo quitará? Se está refiriendo a la primera venida de Cristo, no a la segunda. Juan el Bautista está anunciando ahí en ese momento, cuando ve venir a Jesús al río Jordán, está diciendo, ahí viene el que quita el pecado del mundo. Y venía a demostrar cómo quitarlo. Y venía a enseñarnos cómo defendernos. Dice, le permitirás a él, o sea a Jesús, que los quite de tu vida, dice el hermano Juan. Dice, ustedes no pueden lavar sus propios pecados. Cristo dice que Él quitará nuestro pecado si nos aferramos a los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Crean en aquel sobre quien los pecados de todo el mundo son colocados para que el hombre tenga otra oportunidad. Esa es la prueba que estamos teniendo ahora. Y pregunta ella, ¿será que Cristo habrá muerto en vano por nosotros? ¿Daremos evidencia al mundo del carácter de Dios mediante la rectitud? ¿Y qué cosa es la rectitud? ¿Qué cosa es la rectitud? Es santidad. Perfección. Cuando tú eres recto es porque tú vas por el camino de la norma trazada. No te apartas ni a derecha ni a izquierda. No. Vas rumbo a la meta que Dios te propuso sin apartarte. Vives una vida correcta. Entonces, eso es perfección. Y dice ahí, al guardar los mandamientos, y dice ella, ojalá que Dios nos ayude a ser sus siervos reales. Amén. Cuando tú analizas la palabra allí escrita, en el espíritu de profecía, está claro que Dios no cubrirá con su vestido de bodas, porque cuando entró a la cena de las bodas y vio en el salón a alguien que no estaba vestido, ¿y qué simboliza el vestido de bodas? ¿Qué simboliza? La justicia. Es la justicia de Cristo. Es el manto de lino fino, ese inmaculado, blanco, con el cual cuando Dios nos mire, no va a ver al Néstor pecador, va a ver a Cristo en Néstor. Entonces va a dar la aprobación, va a decir, entonces la obra, le va a decir al hijo, la obra que hiciste en la tierra valió la pena en esto. Amén. Amén. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, dice allí, ¿qué hacemos entonces con textos como 1 Corintios 10:13? ¿Lo pueden buscar un momentico ahí? 1 Corintios 10:13, a mí me encanta este texto. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué vamos a hacer con él? No entiendo. Si creemos en la manera que están creyendo los que dicen que vamos a ser perfectos cuando Cristo venga. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué cosa es la salida? ¿Qué cosa es soportar? ¿Qué cosa es que Dios no le va a permitir al diablo tentarte más de las fuerzas que tú tienes para resistir? Y yo pregunto, ¿qué fuerza tienes tú y tengo yo para resistir las tentaciones de Satanás? Ninguna. Pero esa fuerza se refiere a la que Él nos va a dar a nosotros para que podamos soportar. Él tiene limitado a Satanás. Y en ese límite en el que Satanás no puede salirse de él, entonces Él le dice, ¿se acuerdan con Job? Quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Límite. Porque su vida es mía. Lo va a enfermarlo, pero no toque su vida, porque Satanás está limitado. Dentro de ese límite, donde estamos nosotros también, Él no le permite al diablo tentarnos más del poder que Él nos da para poder resistir. Por eso es que la palabra de Dios dice, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir, para que nadie justifique el pecado, para que nadie justifique la maldad. Fuiste tentado. La tentación está fuerte. Sí, pero Dios te da gracia
mucho más abundante, mucho más fuerte que la fuerza que tiene el pecado para hacerte caer. Amén. Entonces, en ese momento, cuando tú clamas a Dios, viene la respuesta. Huye de la tentación. ¿Te vas a quedar mirándola? Huye de la tentación y pídele a Dios que te aparte de todo eso. Cuando analizamos allí, 1 Corintios 10:13 dice que nosotros tenemos la posibilidad de salir airosos de un combate. Pero entonces yo le hacía la pregunta a Guillermo y a mi familia anoche: ¿qué gracia tiene? ¿Qué valor tiene? Entonces, que Cristo perfeccione a las personas en el momento de su segunda venida para entrar al cielo, para darle testimonio aquí. Si los ángeles anhelan conocer y disfrutar o participar de lo que está ocurriendo con nosotros, ustedes saben que los ángeles no saben qué cosa es la gracia, porque nunca la han necesitado, nunca cayeron en pecado. Los seres que viven en otros mundos no caídos no saben lo que es la gracia porque nunca cayeron en pecado. Y tú te pones a pensar, tú dices, ellos quieren saber qué produce eso. Pero Dios no se los ha permitido. Solo esta bendición es para los caídos en desgracia, para nosotros. Porque se ha levantado, o se están levantando doctrinas por ahí que están tratando de destruir el evangelio que me salva y que nos salva a todos nosotros. Y tenemos que estar claros porque verdaderamente estos textos dicen mucho. En Romanos 5:20 dice allí el apóstol Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 5, versículo 20, dice allí el apóstol Pablo, dice de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así reine la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el pecado fue el Señor mío durante mucho tiempo, pero ahora se manifiesta Cristo, como yo tuve que explicar ayer. Sí, el hombre de Romanos 7 dice que es un desastre, que él comprende la verdad, que él sabe lo que la verdad le pide y él se propone dejar de fumar el 1 de enero del año que viene, como hace millones de años. Y están fumando el día 15 de enero, están fumando. Y tú te pones a pensar y tú dices, ¿cómo es la solución de este hombre? Al final del texto dice, pero gracias damos a Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Ahí está la solución. Quiere decir, tú no tienes que andar con ese hombre a remolque todo el tiempo. Ahora, si tú crees que cuando tú naces en esta tierra, Dios te da la oportunidad de elegir y el pecado se vuelve pecado cuando tú haces una elección en contra de la voluntad de Dios, entonces tú como ser racional sí puedes saber cuándo y cómo dejar de pecar. Es muy fácil. Si me dan la teoría de que voy a ser perfecto cuando Cristo venga, no tengo que preocuparme por muchas cosas. Lo que tengo que preocuparme es estar en la iglesia, vivir la vida de la iglesia, inmiscuirme en las actividades de la iglesia, pero no va a reportar santidad para poder entrar al cielo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Esta mañana hablamos aquí que Dios quería que fuésemos representantes, embajadores. Donde quiera que lleguemos, podamos dar la fragancia, ese olor grato de que somos hijos de Dios por el testimonio, por la palabra, por el comportamiento. Y tú dices, Dios quiere que se levante en esta tierra hoy una generación con un testimonio que le pueda servir a los ángeles del cielo, a los mundos no caídos, como un testimonio de seguridad de que sí pueden ir a vivir para allá con ellos. Amén. De que un día podremos estar viviendo juntos con ángeles santos en gloria. Y tú dices, ¿de qué sirve entonces el evangelio en esta hora? Es el poder de Dios para coger criaturas deformadas y volverlas a formar a la imagen de Cristo, para que el mundo pueda ver un testimonio como el que dio Cristo en esta tierra. Cuando Cristo muere en ti, el testimonio que tú das es luz en las tinieblas y no hay excusa para el pecado. Y cuando Cristo ilumina en medio de las tinieblas, la gente tenía que ver la luz, aunque la rechazara después, pero no podían negar que habían oído palabras como nunca las habían oído y habían visto hacer obras como nadie las había hecho. No podían negarlo, ya estaban condenados. Yo nazco con la capacidad muy abundantemente diseñada para pecar, desde que tengo uso de razón, desde que empiezo a cobrar conciencia. Ya al año y pico, 2 años, estoy fajado como el otro momento para quitarle el juguete, hermano. Y ya estoy dándole mordida al otro. Ya con 5 años y pleitos en la escuela, y lo que te enseñan es terrible. Pero si tú crees que tú naces pecador, o sea, este equipo viene deforme, viene con problemas, entonces tú estás embarcado si crees que el problema se va a quitar cuando Cristo venga por segunda vez. La obra del Espíritu en lugar de Cristo en esta tierra es reformar, es transformar, es devolver lo que el pecado destruyó. ¿Y cómo se puede explicar?
Esto es un misterio. Vívelo. Experiméntalo todos los días. A mí alguien me puso un apodo en el trabajo. Un apodo. Y me empezó a decir ya hace mucho tiempo, me dice Concho. Concho, a ver qué me llamo. Porque hay una palabra del cubano que se asemeja. Pero yo nunca la vi porque en mi casa nunca me la enseñaron. Y en mi casa se decía, en las conversaciones normales el cubano usa mucho esa palabra, la gente sabe cuál es. Y yo decía, pero Concho, compadre, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos. Y Concho decía, uy, ¿qué es Concho? Porque no entendía, ¿qué cosa es Concho? Y digo, bueno, vaya, para no decir esto. Y tú te pones a pensar, tú dices, cuando tú entras en relación con la nobleza, cuando tú entras en relación con lo puro, cuando tú entras en relación con lo limpio, con lo correcto, hay un dicho humano que tiene mucha validez que dice, dime con quién tú te estás relacionando y yo te voy a decir en qué te vas a convertir. Empieza a andar con ladrones, empieza a andar con drogadictos, empieza a andar con personas deformadas, vas a terminar haciendo lo mismo. Pero si te empiezas a relacionar con personas que creen en Dios, si te empiezas a relacionar con personas que aman a Dios y te empiezas a relacionar vívidamente con lo que dice la palabra de Dios, tú terminarás haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Entonces eso es lo que Dios pide y quiere de nosotros. Dice allí, ahora, podemos ver que la envidia, o sea, podemos ver que la envidia, el mal y todo tipo de manifestación de pecado viene por esa naturaleza con que nacimos. Pero Dios nos da, ¿qué cosa? La segunda oportunidad. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para darnos una segunda oportunidad. Para que podamos recibirlo como nuestro sustituto. ¿Se acuerdan Abraham y Isaac? Padre, aquí está el fuego y está la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham en todo el poder de su fe, no lo que daba más allá, era la fe pura, estaba viendo aquí. El Señor se proveerá. El Señor se proveerá. ¿Y de qué manera se proveyó Dios? Entonces cuando tú analizas que Cristo te está dando una segunda oportunidad, entonces la muerte en la cruz tiene un valor grandísimo, pero que no vale de nada si Jesús primeramente no nos da un ejemplo de vida. Porque primeramente Jesús me está diciendo, mira, viví la vida que tú tienes que vivir y con esa vida yo vencí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Condenar el pecado en la carne. Ahora voy a morir, voy a matar, voy a crucificar el pecado para que tú tengas una segunda oportunidad. Amén. Entonces la gente no valora eso. Andan con crucifijo. Muchos creen, no, sí, pero Cristo murió por ti. ¿Pero por qué murió? Para que siguieras como estás. Para que vivieras un evangelio suave, armónico, con el estándar de la gente, para no buscarte bronca con nadie. Dije que el evangelio es una bronca, le digo a la gente. El evangelio es una bronca. El evangelio es un pleito que tienes tú contigo mismo primero y después por tu manera de pensar y de vivir con los de afuera. Es una guerra. Es una guerra. Entonces, ahora, pero que la guerra sea por Cristo. Amén. Cuando yo analizo, digo, bueno, vamos a parar. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 5 y 8, nos dice que Cristo vino. Él fue enviado, Él vino, Él apareció. Por primera vez, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y para deshacer las obras del diablo. Y yo pregunto, ¿qué significa eso? ¿Hay que esperar la segunda venida de Cristo para quitar el pecado y deshacer las obras del diablo en mi vida? No, si Cristo vino para eso. ¿Para qué vino Cristo? Para mostrarnos al Padre, a través de una vida en armonía con la voluntad de su Padre. Amén. Entonces ahora el Evangelio nos toma, nos hace cautivos por amor, nos hace esclavos a voluntad, porque queremos el Evangelio, lo amamos a Cristo, queremos su Evangelio. ¿Y qué pasa? Nos volvemos como recipientes de un poder que no está en nosotros, que viene a darnos el poder, la fuerza que no tenemos para negarnos a nosotros mismos y destruir ese hombre de pecado, desde Romanos 7. Yo tengo un deseo de hacerlo y lo voy a hacer por tu voluntad. Ya no por mi voluntad, sino por la tuya. Yo me voy a negar a mí mismo, pero necesito, como se dijo aquí, es el Espíritu que viene y coge el vaso y lo limpia. Primero de adentro, porque la limpieza de afuera para adentro no sirve, es la de adentro para afuera. Y tú dices, necesitamos que el Espíritu Santo nos limpie, porque en el proceso de limpieza Él nos va capacitando para discernir su palabra. Porque Él va quitando poquito a poco ese embotamiento que tiene la mente de las cosas de este mundo, y va quitando toda esa basura y toda esa escoria, y va limpiando el local, va limpiando la habitación de tu mente. Hay una zona en el cerebro que se llama zona de Wernicke. Los que estudian el cerebro lo saben, nosotros lo sabemos porque hemos analizado eso muchas veces. La zona de Wernicke es la zona de interpretación del lenguaje en el cerebro. Quiere decir, es una zona que cuando usted está mirando un ventilador,
Nadie tiene que decirte que es un ventilador. Da vuelta y echa fresco. Y se mueve. Desde que tú miras algo, ya el cerebro está interpretando para tú dar un razonamiento o una palabra. Desde que tú hueles algo, esa zona enseguida recibe el olor y dices una rosa, un clavel, son unos frijoles colorados riquísimos. Cuando tú hueles, ya hay una interpretación del lenguaje. Y tú dices, es increíble lo que Dios ha hecho con él. Cuando el Espíritu Santo entra ahí y empieza a poner cada cosa en su lugar y empieza a sacar la que no tiene lugar ahí, entonces la persona va recobrando el discernimiento que por el pecado había perdido. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Esto es una cosa espiritual y es un milagro. Yo no te lo puedo explicar, porque si los milagros se pudieran explicar, no fueran milagros. Y cuando tú analizas la palabra de Dios, dice allí en Juan 10:10, dice que Jesús vino, ¿para qué? Para dar vida abundante. Yo pregunto, ¿qué cosa significa vida abundante? ¿No es lo mismo que se habló esta mañana? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Bueno, vamos a decir, y Él vino a darnos vida, y vida en gran manera. ¿Qué quiere decir? Vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna? La vida perfecta que le agrada al Padre. Amén. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Porque dice, te compara, ¿a qué vino el enemigo de Dios? A hurtar, matar y destruir. ¿No es así? Eso es lo que está haciendo el enemigo hoy a sus amplias. ¿Pero a qué vino Cristo? A dar vida. A que no mueras, a que no seas destruido y a que no seas robado. Amén. Si yo tengo que esperar para que Cristo venga por segunda vez, para yo ser reformado, ¿cuál es el plan de la salvación entonces? ¿La cruz dónde queda? ¿La gracia dónde queda? ¿El santuario celestial dónde queda? En esta manera de pensar. Pero hablamos esta mañana que cuando tú tienes un preconcepto, pero eres arrogante, ¿me entiendes? Y tienes una mente superior, pues entonces tú no vas a aceptar humildemente la propuesta que te haga otro con todas las evidencias bíblicas y del Espíritu de profecía que te puedan dar. No lo vas a recibir. Analizando allí, dice, no sé por qué cuando Jesús recibió a la pecadora cogida en el acto mismo del adulterio y le dijo lleno de amor, mira mujer, ni yo te condeno, vete, ¿y qué? Y no peques más. ¿Y por qué le digo no peques más si es imposible que yo deje de pecar? Estaba Jesús jugando con ella, estaba Jesús engañando, se volvió loco Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo vete y no peques más? Porque el pecado es un acto voluntario. Porque el pecar es un acto voluntario, no tiene que ver con tu nacimiento. Yo puedo ser pecador ignorante porque no conozco la verdad, y Dios en su paciencia dice que pasa por alto en mi ignorancia lo que estoy haciendo. Pero una vez que conozco la verdad, ya yo no soy ignorante, porque uno de los conceptos de pecado en la Biblia es transgresión de la ley de Dios. el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya cuando tú conoces la palabra de Dios y no la vives, entonces ya estás condenado. A diferencia de que el otro, que Satanás le puede decir, no, pero tienes que condenarlo. Sí, pero es que él no ha conocido. Él no ha conocido. Él ignora estas verdades. Las conocerá. Ahora, si yo digo como Jesús, en otra parte, que me viene a la mente ahora, en otra parte Jesús le dice a los fariseos, si yo no hubiese venido y le hubiese mostrado las obras que he hecho, ustedes no tendrían pecado. Pero porque han visto lo que he hecho, permanecen en pecado. Están condenados. Si yo no hubiese venido y no hubiese hablado de esta palabra, ustedes no tuvieran pecado. Entonces, ¿cometerían pecado o no tenían pecado? ¿Pero qué cosa era pecado para Jesús? Que tú vives en tinieblas y cuando viene la luz te muestra la maldad y tú tienes que decidir apartarte de ella. Ya viste la luz, ya viste el buen camino. Si tú decides caminar ese camino, tú no vas a ser condenado, porque la palabra de Dios en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ¿qué dice ahí? ¿No hay condenación para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la fórmula bautismal. Ahí está la fórmula bautismal también. Tú te bautizas, ¿por qué? ¿Por qué tú te bautizas? ¿Por qué tú decides entrar a las aguas del bautismo? Porque el Espíritu Santo ha empezado a limpiar la vasija y necesita, ya esa vasija necesita que se llene. ¿De qué? De lo celestial. Y tú dices, ahí está la transformación. Ahí está el comienzo del proceso que te va a llevar ¿a qué? A la perfección. ¿Y qué cosa es la perfección? No que eres perfecto. No. La perfección es obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Como lo dice la Biblia. Eso es perfección. ¿Por qué? ¿Por qué se ve perfección? Porque dice, bueno, mira, yo estoy mirando un equipo que está dañado y sin embargo en su trabajo sigue produciendo el producto que él produce perfectamente. Quiere decir, Satanás no va a tener cómo ocultar más su mentira cuando vea personas nacidas con naturaleza caída
ser transformadas para vida eterna y vivir una vida en Cristo en esta tierra, sin decir más mentiras, sin hallar más engaño en su boca, sin ver nada más de maldad en la vida de ellos. Entonces van a tener que tragarse la lengua y morderla con los cordales si aún le quedan. Y tú dices, ¿es posible que la perfección llegue? Sí. Sí. Miren, yo quiero buscarle un texto que viene en Romanos capítulo 6. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados para muerte. ¿Qué quiere decir? Que hay un viejo hombre que está entrando a las aguas del bautismo. Ese viejo hombre está cargado de deseos malignos. Pero en la mente de ese viejo hombre ya hay otro deseo que no es el deseo del viejo hombre. Por eso está bajando a las aguas del bautismo. Porque ya le está decidiendo. Ya él tiene el deseo de abandonar al viejo hombre, que quede sepultado. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Y yo pregunto, ¿cómo resucitó Jesús? ¿Por qué le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Con un cuerpo qué? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te bautizas, simbólicamente cuando te levantas, has tomado la decisión de vivir una vida gloriosa. O sea, una vida para la gloria del Padre. Y dice allí, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y cómo puedes andar en vida nueva cuando tu deseo es el mundo? ¿Cómo tú puedes andar en vida nueva si tu relación no es con Cristo? Es imposible, ¿verdad? Y ahora miren lo que dice aquí. Dice el versículo 11, así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo yo puedo entender eso? Si tengo que esperar para quitar el pecado de mi vida cuando Cristo venga por segunda vez. Y aquí Pablo me está diciendo, considérate muerto al pecado. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién es el rey de tu vida hoy? Cristo. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser el rey? O sea, la muestra que tú des de tu vida sea pecaminosa. No puede ser. Dice, ni tampoco prestes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a ti mismo ante Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y mira lo que dice aquí el versículo 14 que me encanta. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo el pecado deja de ser tu Señor? Cuando estás bajo la gracia. Cuando la gracia llega y te dice, mira, quítame aquel cuadro de la pared. Sí, pero no lo vienes más a ningún lado. Ese va para la basura. Mueve esta mesa para acá. Esta mesa está bien, pero estaba en mala posición. Pónmela para aquí. Cuando tú vienes a ver, ves una vida restaurada poquito a poco. ¿Por qué poquito a poco? Estos milagros son poquito a poco. Porque Dios te va dando luz. Y con la luz, la fuerza, la capacidad y el poder para que vivas esa luz. Porque Dios no te puede dar luz. Es lo que estábamos diciendo esta mañana, que tú conoces la verdad, pero no la puedes vivir. Porque eres el hombre de Romanos 7. Yo, mira, aquí tengo, dice aquí que no puedo tener más de 2 mujeres. Dice aquí que no me puedo robar más los diezmos de la iglesia. Dice aquí, y yo lo sé, pero cuando llega el sábado que todo el mundo vive y me ofrenda, que se va todo el mundo, meto la mano y me llevo el dinero de la ofrenda. O le dije una mentira al miembro. No, sí, yo voy para allá, no fui nada. No, prepara, que voy a dar un estudio, no fui a ningún lado. Pero en el trabajo estoy mintiendo, tú te pones a pensar, tú dices, ¿qué cosa estoy haciendo? Cuando yo vivo una vida en Cristo Jesús, ni voy a prestar más mis miembros para el pecado, ni voy a ofrecerme más para vivir la vida de los que engañan y de los mentirosos. Y tú dices, no puede ser. Ayer me decían, sí, porque tienes un carácter un poquito explosivo. Y dije, no, te equivocaste. Un poquito. No. Es más grande que yo. Es más grande que yo. Pero ¿sabes una cosa? Esa es mi guerra todos los días. Mi esposa sabe que yo soy explosivo. Sabe que soy explosivo. Y que muchas veces me incomodan cosas que no me gustan. Y todo eso se resume en una lucha diaria por pedir el Espíritu para que mi vasija quede capacitada y provista para la guerra que viene ese día. Y ustedes no saben la que yo tuve ayer. Pero le doy gloria a Dios. Y cuando analizamos la palabra de Dios, dice allí que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¡Qué lindo! Yo le digo, gloria a Dios y amén por esto, porque el pecado no va a poder ser más mi Señor. Yo digo, ¿cuándo? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? ¿A qué? No sé, yo quiero entrar perfecto al cielo, pero ¿para qué? ¿Para dar testimonio a los ángeles? No sé si los ángeles están viendo mi testimonio ahora. Hay uno que me está acompañando constantemente, que Dios le dijo, mira, siga a Néstor desde que nazca, de su mamá Teresa, hasta el día en que Néstor muera o hasta el día de mi venida. Y ese lleva, mira, a punta de lápiz todo lo que Néstor piensa, todo lo que Néstor hace, todo lo que Néstor dice. ¿Te das cuenta?
Así que, ¿para qué tengo que ser perfecto cuando Cristo venga? ¿Para entrar a dar el testimonio? No, Cristo quiere que yo sea perfecto aquí, para demostrar la mentira del diablo y para glorificar el carácter de mi Padre. Amén. Amén. Es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Miren cómo dice Sermones Escogidos ahí en la página 323, dice: a fin de alistarnos para entrar en esta hermosa ciudad, debemos estar vestidos ahora con el traje de bodas, el manto de la justicia de Cristo. Debemos estar en su presencia sin mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes. Mientras dure el tiempo de gracia, cada alma debe estar lavando su propio manto del carácter y preparándose para la traslación. Amén. ¿Estamos viendo eso? Esto es una cosa maravillosa, pero que nos gusta a todos. A mí me gusta oírlo cantidad, porque verdaderamente una de las cosas que me llama más la atención es la capacidad que tiene Jesús de demostrarme que yo sí puedo. Que yo sí puedo. Pero tengo que proponérmelo. Amén. Amén. Yo pregunto, ¿qué llevó a Cristo al desierto de la tentación? ¿Qué lo llevó? El Espíritu. El deseo de hacer la voluntad de su Padre, porque si seguía por su naturaleza caída, enfrentar al enemigo, no hubiera ido a ningún lado. Dice el hermano Juan. Si analizamos bien estos conceptos, nos daremos cuenta claramente que el primer concepto, o sea, el que hay que esperar a Cristo por segunda vez, viola completamente la línea directriz del plan de la salvación. O sea, devolverte la rectitud, devolverte la perfección. La Biblia habla constantemente de cómo todo el cielo se vació en Cristo para salvar y rescatar la raza caída, que incluye un plan de restauración necesariamente es obligatorio, porque el plan de la redención es obligatorio en Cristo Jesús. Porque tú no quieras recibir la redención en Cristo, no quiere decir que vas a invalidar la redención. La redención va a estar ahí para todo el que quiera. Dice allí, la participación integral del ser humano en ese plan es indispensable. Hay una condición esencial en esto. Dios no puede, por más que quiera, obligar al hombre a tomar una decisión. Dios no puede injerenciar en las elecciones del ser humano. Dios te puede mostrar el camino, la verdad y la vida, y las consecuencias de aceptar o rechazar. Al hombre le toca tomar la decisión y elegir si es salvo o es perdido. ¿Ustedes me entienden? Amén. Es una elección. Si somos pecadores por naturaleza, como dice el concepto 1, ¿qué hacemos con las palabras de Cristo a Nicodemo? Debe ocurrir un nuevo nacimiento. Ahí en Juan 3, los versículos 3 y 5. Y no es que debe ocurrir, le dice, es necesario. Entonces, ¿qué hago con el primer? Si hay que esperar a que Cristo venga. Dice ahí, en la segunda venida nadie nacerá de nuevo con respecto al agua y el Espíritu. Nacer de nuevo es una condición diferente completamente a lo que éramos anteriormente. Yo nací de mi mamá y de mi papá, pero ahora Jesús me dice que necesito un nuevo nacimiento. Porque hemos estado viviendo en el reino de este mundo por mucho tiempo, por poquito tiempo, porque la vida del hombre es un suspiro en esta tierra. Pero vamos a ir a la vida inmortal, al reino de los cielos. Y tú dices, qué maravilla que Dios me dice que es necesario. Es decir, me está imponiendo. No me está imponiendo. Sé que es necesario a la luz de lo que Él padeció en esta tierra para que yo fuera. El cielo se vació completo. Si nacemos condenados porque nacemos pecadores por naturaleza, entonces no podremos nacer de nuevo hasta la venida de Cristo. Y nos mantendremos pecando por naturaleza hasta el día final, sin la posibilidad de ser regenerados en esta tierra por el poder del Espíritu Santo, que también queda obsoleto porque no hay remedio hasta el día final. ¿Cómo podemos entender entonces las promesas que nos da el Señor en su palabra si nos aferramos a este concepto diabólico? Sí, diabólico, porque al único que le conviene en todo esto, al único que le conviene que todos crean así, es al supremo enemigo de la salvación y de la verdad. ¿Qué hacemos con este texto? 2 Corintios 5:17. Con la necesidad de estar en Cristo y ser nuevas criaturas, donde dice lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué hago con eso? ¿Eso va a ocurrir después que Cristo venga por segunda vez? No, eso tiene que ocurrir ahora. Tiene que ocurrir ahora. Dice allí, nacer de nuevo es una condición diferente completamente a lo que éramos anteriormente. Si nacemos condenados y ya sin remedio, entonces no tenemos la posibilidad de ser regenerados. Dice allí, ¿qué hacemos entonces con este texto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se habla de una nueva creación que nada tiene que ver con lo anterior. Miremos Romanos 6:6. Romanos 6:6 nos dice allí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? Imposible. Dice allí, Efesios 4, los versículos 22 al 24, dice la palabra de Dios. Efesios 4, los versículos 22 al 24, dice allí, la santa palabra dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué hago yo con ese texto? Si creo en el primer postulado, de que estoy condenado de que nazco y no tengo remedio hasta que Cristo venga por segunda vez. Me pregunto, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué es lo único que va a ser transformado? El carácter. No el cuerpo. El cuerpo del carácter. El carácter, antes del cierre de la gracia, ya de haber quedado a imagen y semejanza de Cristo. Porque precisamente Dios nos da la gracia para eso, para que seamos moldeados, seamos restaurados nuevamente a la imagen que se perdió. Después que se cierre la gracia, dice Apocalipsis 22:11, el que esté limpio se quedará limpio, el que esté sucio, quiere decir, después de cerrar la gracia, no hay más remedio, no hay más solución. Por lo tanto, es en este tiempo en que tiene que lograrse todo esto. Dice allí, la pasada manera de vivir, el viejo hombre viciado de maldad tiene que vestirse del nuevo hombre creado según Dios. ¿Qué cosa es el nuevo hombre creado según Dios? Jesucristo. Es Jesucristo quien nos dio a nosotros la luz del nuevo hombre creado según la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que lograr. Y dice ahí, y únicamente puede ser por la intervención constante del Espíritu Santo, capacitándonos con su gracia momento a momento, pensamiento tras pensamiento. Tiene que vestirse del nuevo hombre. Dice, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo vemos hoy esto? A la luz de la experiencia espiritual del mundo. ¿Cómo vemos al mundo espiritual hoy? O sea, todas las iglesias, a la luz de la justicia y la santidad de la verdad. ¿Santifica la verdad? Dice ahí Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y si la gente está desechando cada día, o sea, las iglesias cada día más la Biblia, porque se conforman y se gozan con el sermón del pastor, sin ver aquí si es verdad o mentira, entonces la santidad que la palabra produce nunca va a llegar. La perfección que la palabra da nunca se va a obtener. Pero lógicamente quien más ha rechazado el concepto de perfección del carácter y lo ha combatido y ridiculizado hasta las burlas es Satanás, quien fue perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Él mismo tuvo también sus oportunidades de arrepentirse y volver a la perfección, pero no quiso. Él quería el trono de Cristo. Él quería ser igual al Altísimo. Y esa condición de arrogancia y de orgullo le impidió ver la misericordia y el amor actuando en cada palabra que recibía de amonestación para que se arrepintiera, para que abandonara sus caminos. Dice allí, y ahora condenado sin remedio, quiere que el mundo entero participe de su condenación, y para lograr todo esto ha invertido todo su tiempo y astucia, haciendo creer a todos que no hay remedio ninguno contra las consecuencias de haber nacido en este planeta, de arrastrar la culpa de Adán. Pero ¿qué hacemos entonces con Ezequiel 18? Si yo arrastro la culpa de Adán, mi padre original. ¿Qué dice Ezequiel 18? Por arribita. Dice Ezequiel 18 que el padre no cargará con la culpa del hijo, ni el hijo cargará con la culpa del padre. Que el que se comió las uvas agrias, ese es el que va a padecer de entera. Si yo no comí uvas agrias, no tengo por qué tener de entera. No tiene por qué inflamarse la encía, no tengo por qué tener problemas en mis dientes. Eso es lo que está diciendo el Señor en Ezequiel capítulo 18. Si el malo se apartara de su camino y empezara a hacer justicia, eso no es por su propia voluntad, eso es por la obra del Espíritu Santo. Porque eso de que no hay hombre que no peque, yo lo entiendo, claro. El hombre en su estado natural no puede encontrar respuesta a las cosas del Espíritu. Ese hombre no puede vivir en la voluntad de Dios. Por eso dice que la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque anhela otras cosas. Y nos ponemos a pensar y dice, bueno, dice, ¿dónde el Espíritu? Dice, el Espíritu nos enseña lo contrario de todo lo que este postulado está anunciando. ¿Saben quién es el único ser en el universo que puede producir perfección en el carácter humano? Por sucio que éste esté,
¿Saben ustedes quién es el único ser en el universo que puede volver a reproducir el carácter santo de Cristo en el ser humano? Por deformado que éste esté, es la tercera persona de la deidad, nuestro Dios, el Espíritu Santo. No podía ser otro. No podía ser otro ser en el universo. Solo el Espíritu Santo podía dar a conocer al Padre y a Cristo y tomar el lugar de Cristo, porque ¿quién puede conocer las profundidades de Dios? ¿Ustedes se acuerdan lo que Cristo le dijo a sus discípulos y a los fariseos? Solo aquel que ha estado en el seno del Padre puede darlo a conocer. ¿Sí o no? Por eso Cristo había venido a esta tierra, ¿qué? A dar a conocer al Padre, porque solo Él lo conocía. Pero ahora aquí me encuentro en la Biblia, en 1 Corintios 2:10, que dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si Cristo vino a mostrarnos al Padre, ahora el Espíritu ha quedado en el lugar de Cristo para mostrarnos al Padre y a Cristo. ¿Qué les parece? Porque también el Espíritu lo escudriña todo y conoce hasta lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu está en el seno del Padre también. ¿Qué les parece? Y ahora dicen que el Espíritu es algo de la personalidad de Dios que Dios envía para que haga. Es Dios mismo. Ahora están inventando una doctrina que dice que el Espíritu Santo es Cristo en manera espiritual. Y yo de alguna manera lo acepto también. Porque en el Espíritu Santo habita la plenitud de la deidad. O sea que en el Espíritu está Cristo también. Pero no, ellos absolutamente dicen: ahora es Cristo en forma espiritual que camina con los hombres. O sea, el Cristo se despoja de su nivel corporal en el cielo y está como espíritu en esta tierra. Yo digo, eso en la Biblia no viene por ningún lado. Lo siento mucho, pero no lo puedo. Si está en la Biblia, lo creo. Si no, lo desecho. Y como no viene, no lo creo. Miren lo que dice Señales de los Tiempos. Viene el 6 de septiembre de 1898. Dice: en el mundo estuvo aquel que fue un representante perfecto, oigan esto, del Padre, uno cuyo carácter y prácticas refutaban constantemente las tergiversaciones que Satanás hacía de Dios. ¿Vieron cuál era la función de Cristo? Representar perfectamente al Padre y refutar absolutamente toda mentira del diablo con respecto a la verdad de Dios. Ahora, ¿quién eres tú en nombre de Cristo? Lo mismo que fue Cristo. ¿A qué te puso Cristo en esta tierra? ¿Para qué te envió a una iglesia a la iglesia donde Él dio sus verdades para este último tiempo? ¿A qué te envió? Para que fueras un fiel representante del Espíritu Santo. Porque no es el Espíritu Santo que te está convirtiendo, es el Espíritu que te está mostrando a Cristo. A Él tienes que obedecer, porque Él es el que te hace ver al Padre, Él es el que hace ver al Hijo en su función de salvarte. Pero ahora el Padre está sentado en su trono y a Cristo ejerciendo delante de Él por mis pecados, por salvarme. ¿Y quién está conmigo codo a codo aquí? Ángeles. Ángeles que cumplen la voluntad y la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quedó aquí como la tercera persona de la deidad. Lo están queriendo quitar. Yo le preguntaba en estos días a alguien: bueno, ven acá, entonces no puedo entender la doctrina, porque el único pecado imperdonable es el que se hace contra una parte, contra una sensación, no sé, contra un deseo que tiene Dios dentro de su cuerpo, que usted dice que es el Espíritu Santo, y no contra Dios mismo ni contra el Hijo. O sea, el único pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa es el Espíritu Santo para usted? Dice allí, Señales de los Tiempos, dice: en el mundo estuvo aquel que fue un representante perfecto del Padre, y el carácter, dice, uno cuyo carácter y práctica refutaban constantemente las tergiversaciones que Satanás hacía de Dios. Y ahora dice The Gospel Herald, párrafo 7, que lo copié de una foto que me mandaste tú, uno de los textos. Dice: cuando Cristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo tomó su lugar y fue una perfecta representación de Él. Ustedes están viendo que lo mismo que fue Cristo del Padre, una perfecta representación, ahora dice que cuando Cristo ascendió al cielo, envió al Espíritu como una perfecta representación de Él. Es la obra del Espíritu administrar la gracia más rica y hacerla efectiva en los corazones del pueblo de Dios, para que los elegidos puedan unirse en una sola familia. Amén. La unidad del Espíritu. No es de extrañar que muchos se estén levantando contra la persona del Espíritu Santo en estos días, queriendo desaparecer su carácter divino, su igualdad con el Padre y con el Hijo, su eterno poder y deidad, y con eso cometen el pecado imperdonable contra la persona santa y divina del que sella para el día de la salvación,
de aquel que perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Cuando tú analizas ahí Mateo 12:31 que habla de esto y Efesios 4:12, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo tiene un papel primordial en estos momentos en el plan de la salvación. Cuando venga Cristo y los santos moren con Él por toda la eternidad en la tierra nueva, yo no sé cuál será el papel del Espíritu Santo, pero en estos momentos dentro del plan de la salvación es primordial, es importantísimo. Nadie puede evaluar la importancia del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo hoy, gimiendo dicen, con gemidos indecibles, clamando al Padre por la salvación de los seres humanos. Hay perfección en la Biblia y es para los santos, pero se necesita unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios para que el Espíritu Santo pueda formar un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en nosotros. Hermanos, el encargado de hacer esta obra en la vida de los seguidores de Cristo es el Espíritu Santo. De ahí la gran importancia de su rol en la terminación de la obra. Amén. Si Satanás sabe muy bien que Dios levantará una última generación en esta tierra antes de que Cristo venga por segunda vez, con el carácter de Cristo ya formado en sus vidas, y esa obra la puede realizar únicamente el Espíritu Santo en la vida de esos seguidores, entonces el diablo, astutamente usando el lenguaje de la serpiente, la primer medium espiritista que existió en la historia de la humanidad, instrumentos, como portavoces, usará esos medium que tratarán de quitar de en medio del Espíritu Santo y tratarán de hacer que la criatura en necesidad lo pierda de vista. Es como quitar el altar del incienso del lugar santo, que es el trono del Espíritu Santo, donde simbólicamente intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Tú te preguntas, ¿están quitando el Espíritu Santo de la deidad? Y Dios se dio un tema aquí hace un tiempo, y lo habíamos hablado muchas veces. En el santuario hay 3 coronas. Hay 3 coronas, bueno, pero hay 2 en un solo mueble y una en otro aparte. Cuando yo leo Apocalipsis 5 veo que sí, que los 7 espíritus de Dios están delante del trono, no están en el trono, están delante del trono. Cuando yo leo ahí, yo digo, ¿y qué son los 7 espíritus de Dios? La plenitud del Espíritu Santo. El Señor Espíritu Santo no está en el trono de Dios y del Hijo, está al frente del trono. En su misión de cumplir la voluntad de Dios en el plan de la salvación, está frente al trono. Pero cuando vas al santuario, te enseña que hay 3 coronas. ¿Y cuál es el mueble en el santuario que identifica la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Fíjense que es el mueble más cerca al arca de los mandamientos. Es el mueble más cerca a la manifestación de la gloria de Dios sobre la Shekinah. Y es el altar del incienso. Y en el altar del incienso había una cornisa también. Y le doy gloria a Dios. Estas cosas me erizan, porque yo estoy hablando de algo que no puedo llegar a entender, pero que la Biblia me lo da a conocer y yo lo acepto por fe. Y si hay 3 coronas, porque hay 3 reyes. Si hay 3 coronas, porque hay 3 dignatarios. Porque hay 3 grandes personalidades. Porque son 3 que forman una deidad. Y pones a pensar y dice, ¿se entiende? No lo entiendo, pero en la evidencia bíblica lo entiendo, lo puedo llegar a conformar en mi mente. El santuario está en proceso de perfección desde octubre de 1844. Esa purificación la lleva a cabo el Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el cielo. Intercede con su sangre por el alma que se arrepiente y confiesa sus pecados humildemente, para borrar sus registros de maldad y poner sus nombres en el libro de la vida. Pero en la tierra tiene que estar ocurriendo el mismo proceso de purificación o de perfección, pero en el corazón del hombre, en el templo espiritual del ser humano. Dice allí, dice que se arrepiente y confiesa sus pecados. ¿Y quién es el que obra en el ser humano el arrepentimiento? Y cuando el pecador confiesa sus pecados, ¿quién modula sus palabras para que sean aceptadas en el nombre de Cristo? ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Señor Espíritu Santo. Entonces, mientras Cristo está intercediendo en el cielo en la purificación del santuario, el Espíritu Santo está en esta tierra purificando el corazón. Porque para declararte justo y digno de salvación en el día en que Cristo venga, tú tienes que haber sido purificado en esta tierra. Porque cuando tú eres purificado en esta tierra, entonces el santuario podrá ser purificado. Mientras el Espíritu no termine su obra de sellamiento en esta tierra, el santuario no puede ser o no puede llegar al término de la purificación. Pues cuando esa quinta generación se levante en esta tierra, entonces va a ser una generación de salvos que va a anhelar en su corazón morir primero que pecar en contra de su Dios.
Ustedes saben lo que es llegar ahí, dice el hermano White. Preferirán morir antes de pecar, antes de entristecer el rostro de su Dios, antes de arañar con lo más mínimo el carácter de Dios, porque ellos han sido levantados para eso, para vindicar el carácter de aquel que ha sido vituperado, que ha sido destruido completamente de la mente del hombre. Y entonces cuando el hombre, la quinta generación, los 144,000, el remanente, como quieran decirlo, sean sellados, porque ya han sido purificados, entonces que sobre ellos viene la lluvia tardía, que no es para capacitarlos, ellos han sido capacitados para el Espíritu, es para recibir un poder que no tienen en esa hora, para salir en medio del tiempo de angustia que hay en esta tierra, cuando ya se ha cerrado la gracia para la iglesia de Dios, como se cerró para los judíos en su tiempo. Ahora la gracia abierta para el mundo que no conoce estas verdades, sale un remanente iluminando su rostro como Moisés cuando bajó del Sinaí, a dar un mensaje con poder nunca antes visto. Y muchos hijos de Babilonia que han estado buscando perfección sin encontrarla, la van a ver a plenitud y van a salir de sus recintos de Babilonia y van a venir al convite de los santos salvos que están predicando y van a unirse al remanente y van a terminar la obra con el remanente. Yo le doy gloria a Dios porque cuando yo veo estas cosas, veo que la Biblia sí habla de perfección, porque en aquel encuentro, en aquel concilio celestial, como que Dios le quiso echar leña al fuego. Le llamó a Satanás y le dijo: mira, no has visto, no has considerado a mi siervo Job. ¿Cómo dijo de Job, Pastor Daniel? ¿Cómo dijo Cristo de Job ahí a Satanás? Varón perfecto, justo, temeroso y apartado del mal. ¿Vivía Job en la tierra nueva? No, en esta. Vivía en esta tierra, ¿no? ¿Y qué cosa era un varón justo y perfecto? ¿Temeroso de Dios? Perfecto, temeroso y apartado del mal. Entonces yo encuentro que en esta tierra pudieron vivir personas que eran perfectas. ¿Por qué? Porque eran temerosas de Dios. Y al ser temerosas de Dios no podían practicar el mal. Por eso dice primera de Juan, dice, y no pueden practicar el pecado porque la simiente de Dios está en ellos. Amén. Cuando la simiente de Dios está en ellos, puedes decir, como dijo Cristo, y viene el diablo y no tiene parte de mí. No tiene donde enganchar su sombrero, donde guardar su sobre todo, donde guindar el bastón. No tiene. No hay parte para él. Y cuando tú analizas la palabra de Dios, nosotros tenemos un reto delante de nosotros, porque verdaderamente no se ha manifestado la perfección en nuestras vidas, porque no hemos buscado a Dios como Cristo buscó a su Padre. Y ese proceso tiene que empezar a ocurrir a partir de ahora. Y tú te pones a pensar y dices, la guerra va a ser dura, porque de hecho ya está siendo dura. Aquellos que se someten a decir la palabra como conviene, están siendo víctimas de ataques, de descrédito delante de la gente. Y tú dices, bueno, no es por ladrón ni por inicuo, es por ser obediente a Dios, por ser humilde, por dar una palabra que nadie quiere dar. Y no me someto a darla. Cuando analizo allí, yo quiero ver con ustedes ciertas cosas que después que hice el tema me vinieron a la mente y yo tuve que buscar porque en el momento en que se formó la discusión ayer, yo estaba terminando de copiar estas líneas en azul que ya están fuera del tema, pero dice allí en testimonio para la iglesia: al considerar el poco tiempo que nos queda, oigan esto lo que dice el hermano White, debiéramos orar como pueblo, no individualmente tampoco, como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Como el tiempo aparente se alarga, muchos se han vuelto descuidados e indiferentes en sus palabras y acciones. No se percatan del peligro que corren y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia, a fin de que tengan oportunidad de cultivar un carácter digno de la vida futura e inmortal. Es en el tiempo de preparación en que hay que cultivar un carácter digno. No es cuando Cristo venga, está bien claro aquí. Cada minuto es precioso. Se nos concede tiempo, no para que lo dediquemos a buscar nuestra propia comodidad y a transformarnos en ciudadanos de este mundo, no, sino para que lo empleemos en vencer todo defecto de carácter y en ayudar a otros por nuestro ejemplo y esfuerzo personal a que sean capaces de ver la belleza de la santidad. Por eso es que se necesita la gracia ahora. Por eso es que se necesita que nuestros caracteres sean corregidos. ¿Por qué? Para que otros puedan notarlo. Ya después que Cristo venga por segunda vez, ¿para qué hace falta un carácter corregido? Si voy a vivir con gente santa, que no tengo que darle testimonio a ninguno. ¿Se dan cuenta? Es en este tiempo. Discurso Maestro para Jesucristo, en el capítulo 2, las páginas 48 y 57 dice: cuando Cristo venga en su gloria, los pecadores no podrán mirarlo.
Bueno, los que esperan que Cristo venga para ser perfeccionados. Si dice que los pecadores no podrán mirarlo, la luz de su presencia, que es vida para los que lo aman, es muerte para los impíos. En la ciudad de Dios no entrará nada que contamine. Todos los que habiten en ella habrán logrado en esta vida ser limpios de corazón. Eso nos dice para cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué hacen con todo esto? ¿Niegan a la hermana Juan? ¿Las van a negar? ¿Las van a quitar delante? Yo creo que ese es uno de los propósitos que quieren. Dice el discurso maestro de Jesucristo en el capítulo 5, página 169. El verdadero cristiano nunca se quejará de que el yugo de Cristo es una mortificación. Considera el servicio al Señor como la libertad más plena. La ley de Dios es su delicia. En lugar de procurar rebajar los mandamientos divinos para que coincidan con sus propias deficiencias, se esmeran constantemente a fin de colocarse al nivel de la perfección de ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Que yo tengo que velar y esforzarme, pidiendo siempre el Espíritu y la compañía de sus ángeles, para que mi mente sea capacitada, para que cuando yo hable se haga sentir, sea palabra con poder, para que cuando yo dé una opinión la gente diga, oh, ¿y este dónde salió? Para que cuando yo dé un consejo la gente diga, pero porque viene de Dios, no porque viene de un aparato deforme e imperfecto como yo. Y tú te pones a pensar, dice, ¿es posible la perfección? La Biblia habla y el Espíritu de profecía también. Una experiencia semejante, dice aquí, ha de ser la nuestra si queremos estar en pie en el día de Dios. Oigan esto, el día de Dios es su segunda venida, ¿no? Muchos dicen que van a ser perfeccionados y no dice, esta experiencia debe haber sido lograda antes que venga el día de Dios. Ahora, mientras dura el tiempo de prueba, mientras aún se oye la voz de la misericordia, es el tiempo para que nosotros desechemos el pecado, dice el hermano Juan aquí. El Señor ha hecho amplia provisión. Esta es la parte que más me gusta. Que te ha dicho que tienes que abandonar el pecado, pero tienes que decirme cómo. Dice, el Señor ha hecho amplia provisión para que aparezcamos perfectos en su gracia. Dice, sin necesidad de nada, esperando la manifestación de nuestro Salvador. Ahora pregunta ella, ¿estamos listos? ¿Tenemos puesto el traje de boda? Ese traje nunca encubrirá el engaño y la impureza, la corrupción o la hipocresía. ¿Estamos oyendo esto? Para los que esperan cuando Cristo venga, dice que están justificados. Que aunque viven una vida imperfecta porque son pecadores irremisibles, hay que esperar a que Cristo venga, pero estamos cubiertos con tu justicia. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Cuando dice aquí, ese traje nunca cubrirá el engaño, la impureza, la corrupción o la hipocresía. Eso es lo que dice aquí. Yo no puedo decir nada más que lo que viene ahí. En palabras del gran maestro, capítulo 24, dice allí en las páginas 252 a la 254, el traje de boda, en la parábola de Mateo 22, 11 al 12, representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Dice Apocalipsis 19, 8 y Efesios 5, 27 nos dicen que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por fe se imputa a todos los que lo reciben como Salvador personal. Su propio carácter sin mancha. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene ni un solo hilo de creación humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto. ¿Ustedes están oyendo esto? Cristo desarrolló un carácter perfecto. ¿Se dan cuenta? Él tuvo que desarrollar un carácter perfecto. Dice que fue perfeccionado en la aflicción. No fue perfeccionado en el nacimiento. Dice que fue en la aflicción, en su vida diaria. Porque dice allí, y ofrece imputarnos este carácter. Todas nuestras buenas obras son como trapo sucio, dice Isaías 64:6. Todo lo que podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él, dice 1 Juan 3:5. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que nosotros también podamos obedecer todos los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, nuestro corazón se une al suyo. Nuestra voluntad se fusiona con la suya. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él y llegamos a vivir su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propio ropaje de justicia. Ve a Cristo en nosotros. Amén. Dice, a fin de conocerle, en la página 11 dice, si
si deseamos un conocimiento de Dios y tenemos que asemejarnos a Cristo, el vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal, llevará al creyente a un concepto más claro y elevado de Dios. Solamente si conocemos a Cristo, podremos conocer a Dios. Y a medida que lo vamos contemplando, vamos transformándonos a su imagen misma. 2 Corintios 3, 18 dice, para estar preparados para cuando Él regrese. Ahora es el momento de alistarnos para la venida de nuestro Señor. La preparación para salir a su encuentro no se obtiene de repente. Oigan esto, no es cuando Cristo venga personalmente, de repente, no. Como preparación para tan solemne acontecimiento debe haber ferviente espera, vigilancia combinada con ferviente acción. Así los hijos de Dios lo glorifican. En medio de los absorbentes quehaceres cotidianos, se elevarán las voces de ellos con palabras de ánimo, esperanza y fe. Todo lo que tienen y son está consagrado al servicio del Maestro. Así se preparan para recibir a su Señor. Conflicto, dice Consejos para la Iglesia, capítulo 6, página 91. Cuando Pablo escribió que Dios mismo lo santifique por completo en todo su cuerpo, espíritu, alma, no nos estaba induciendo a que viviéramos una norma inalcanzable. No estaba solicitando para nosotros bendiciones que Dios no estuviese dispuesto a darnos. Sabía, eso sí, que todos los que estuvieran en condiciones de salir en paz al encuentro de Jesús deberían poseer un carácter puro y santo. Sí lo sabía. Ya, ok. Cuando analizamos todo esto, llegamos a la conclusión, como dice el Conflicto de los Siglos, página 607, Cristo declaró de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Dice Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. Y esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cómo? ¿Cuándo es el tiempo de angustia? ¿Después de que Cristo venga? Antes. Entonces, ¿en qué condición tienen que estar los que han de entrar al tiempo de angustia? Impecable. No pueden darle a Satanás opción de victoria ninguna, como Cristo. Gospel Workers, página 445, dice: toda alma que obtenga la vida eterna debe ser como Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, así como Dios dejó. Los seguidores de Cristo deben brillar como luces en medio de una generación maligna y perversa. Para eso se les da la gracia, para eso Dios quiere levantar un pueblo con perfección de carácter. Y el deseo a toda la gente, capítulo 31, a página 277, dice: un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Amén. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que podamos emprender esta caminata junto con Dios todos los días para que nuestro carácter sea formado a su imagen y semejanza y podamos nosotros vivir como Cristo vino, para deshacer toda mentira del diablo y para tratar de demostrar todo su engaño y todo su embuste. Que Dios les ayude y que Dios les cuide. Amén.